Ok, entonces yo voy a ir explicando con este material y ahí es posible, si lo necesito, le muestre partes del esquema que tenemos de ejemplo o de la redacción. Entonces, lo que vamos a trabajar es con los momentos de la escritura. Normalmente la gente piensa que escribir sirve simplemente para guardar información, para que no se nos olvide, porque es mucho. Y en realidad tenemos que quitarnos ese mito de la cabeza y empezar a entender que escribir es una forma de representación del mundo. Cuando nosotros escribimos, estamos haciendo una representación específica a través de la lengua escrita. Y también hay que quitarnos de la mente este gran mito, que este yo lo escucho montones, que es que yo casi no escribo porque a mí me cuesta mucho. O sea, a mí me cuesta mucho escribir, por eso yo no escribo. No, no, es que a usted le cuesta escribir precisamente porque no lo hace. Es por eso, si no nos ponemos a escribir, el proceso de escritura va a ser todavía más difícil. Dentro de los estudios de escritura y de la didáctica de la escritura, el proceso de escritura de un texto se realiza en tres etapas, se subdivide en tres etapas: la planificación, la textualización y la revisión. Por eso acá en el curso yo estoy dividiendo también la escritura del ensayo final en estos tres bloques. Hoy vamos a trabajar propiamente con la fase de planificación. Entonces, primero que nada, y esto es ya como de conocimiento, digamos, para usted, como de cultura, de aprendizaje general. Actualmente, lo primero que hay que hacer con el conocimiento que hay ahorita, actualmente para la planificación de un texto, el primer punto de partida es un análisis de la situación comunicativa. Siempre, siempre, siempre. Ni siquiera estamos empezando por hacer una lluvia de ideas todavía, no. Lo que hay que hacer primero es analizar la situación comunicativa. Hay que preguntarnos en primer lugar por el contexto. ¿En qué circunstancias históricas o comunicativas se está escribiendo este texto? ¿En qué circunstancias se leerá este texto? Porque no es las mismas circunstancias en las que yo estoy como autora que la persona que lo va a leer. Y también en qué entorno social se enmarca el texto. También hay que considerar a la audiencia, sumamente importante, quiénes van a leer el texto, qué sé yo sobre estas personas, qué saben sobre el tema y qué impacto quiero causarles. Una vez que nosotros tenemos este análisis de la situación comunicativa, del contexto y de la audiencia, ahí es cuando definimos el tipo de texto y el tema. Por ejemplo, por tipo de texto, yo me estoy refiriendo a un escrito con una forma convencional que tiene una función específica en la cultura, evidencia un propósito por parte del emisor y este propósito es previsible por parte del receptor. Por ejemplo, un artículo científico es un tipo de texto que tiene una forma ya muy convencional, muy normada, tiene una función específica dentro de un entorno académico. El propósito del emisor es crear y divulgar nuevo conocimiento y este propósito es previsible y es aceptado por los receptores. Así con todos los tipos de texto. Entonces, ¿a qué llegamos con esta idea? A que el tipo de texto nunca se desvincula de la situación comunicativa y tampoco, es decir, el tipo de texto se relaciona con la situación comunicativa y con el tema. Hay ciertos tipos de textos que solo van a circular en ciertos contextos. Por ejemplo, en el contexto de la maestría, como usted me ha contado, se espera una monografía o digamos que en otras áreas una tesis. Ya, pare de contar. Nadie más, si no es fuera de una U, le va a pedir una tesis. Eso solo existe en una U. Y un tema de tesis no puede ser un tema de una carta de amor o de un tema de una noticia, de una nota periodística. Tiene que ser un tema. Las tesis suelen estar asociadas con ciertos temas que se trabajan a profundidad y con un detalle científico alto.
Entonces, ciertos tipos de textos suelen asociarse con ciertos temas. Por ejemplo, también, digamos que a usted le piden escribir un currículum. Un currículum va a estar en una situación comunicativa relacionada con una oferta laboral y una posible contratación, sino para qué usted lo está escribiendo y ofreciendo sus servicios, por ejemplo. Y naturalmente, al ser un currículum, no hay otra cosa que poner en un currículum que no sean las calificaciones y la experiencia del oferente. Si fuese el caso de un brindis solo se va a enunciar en una situación comunicativa que sea más ceremonial, una fiesta de importancia simbólica y social para los participantes. Y el tema del que se habla en un brindis no va a ser un tema científico, pueden ser usualmente experiencias compartidas por participantes, expectativas a futuro y agradecimientos. Entonces, ¿por qué hacemos todo este recuento sobre la importancia del contexto y sus relaciones con las relaciones entre el tipo de texto, contexto y tema? Porque si bien es cierto que el tema de un escrito responde a la pregunta de qué se va a hablar, si es cierto que el tema tiene que ver con el contenido, muchas veces el tema está más relacionado con la situación comunicativa y el tipo de texto. A veces a nosotros nos ponen a escribir cuestiones y nosotros no sabemos qué decir. O sea, ¿qué voy a decir yo? Me ponen a escribir una carta, me ponen a dar un curso corto, me ponen algo y ¿qué voy a decir yo? Bueno, yo tengo que fijarme en la situación comunicativa, a veces para trabajar bien un tema, tengo que fijarme en la situación comunicativa, ok, ¿en dónde voy a divulgar yo este texto? ¿Cuáles son las características de esta situación social y de la audiencia? Ok, ¿qué temáticas entonces son pertinentes para ese contexto social? Y también me tengo que fijar en el tipo de texto, porque ciertamente, como los ejemplos que le presentaba, hay ciertos textos que favorecen ciertas temáticas y otros que del todo rechazan ciertos temas. En el curso, yo le contaba ayer que nosotros vamos a hacer un texto expositivo argumentativo. En este curso, para este texto entonces, la situación comunicativa es formal, es un curso de nivel de maestría y el tema requiere que usted adopte una postura particular sobre algún fenómeno. Entonces tiene que ser un tema del cual usted pueda como fijarse en la postura. Ya en la etapa de planificación pasamos las dos primeras partes. Analizamos nuestra situación comunicativa y entonces con base en la situación comunicativa definimos también el tipo de texto y el tema que tenemos que trabajar. Decíamos, estamos en un curso de maestría, entonces tengo que escribir este tipo de texto sobre un tema académico. Lo que sigue es entonces identificar la estructura y otros detalles estilísticos. Con base en el tipo de texto y el tema, yo determino estos detalles. Según el tipo de texto, entonces, yo tengo que preguntarme, ok, ¿qué partes componen este texto? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir para hacer un texto de este tipo? ¿Qué partes se excluyen, pueden omitirse o son menos relevantes? Y en términos de estilo, ok, ¿cuál es la extensión? Tiene que ser formal o informal, cuál es el vocabulario, si lleva subtítulos, va en una prosa fluida, imágenes, figuras, etcétera. Si usted estuviese escribiendo una carta, usted sabe que la estructura es bastante sencilla. Lleva la fecha, la información del receptor, del destinatario, un saludo, el cuerpo de la carta, una despedida y una firma. Y el estilo de una carta es bastante formal, es una extensión breve, el vocabulario debe ser muy preciso, muy conciso, muy claro. Por el contrario, si nosotros estuviésemos escribiendo un artículo científico, la estructura es bastante rígida, poquito más extensa, resumen, introducción, marco teórico o referente teórico,
Metodología, resultados, conclusiones y referencias. Y el estilo es más bien formal, es una extensión media, la sintaxis es más compleja, el vocabulario suele ser más especializado. Entonces, vamos por pasos. Cuando yo sé el tipo de texto que yo voy a escribir, es cuando yo sé todos estos elementos de la estructura y detalles estilísticos. A veces, y se lo digo en general para la vida, cuando a nosotros nos ponen a escribir textos que nunca hemos hecho o nos encontramos ya lidiando con situaciones, ¿verdad? Es como, tengo que producir esto por escrito. Empezamos a pensar, uy, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo acomodo? ¿Cómo lo acomodo? ¿Qué va primero y qué va después? Y en realidad es una cuestión de empecemos por la situación comunicativa, veamos qué tipo de texto calza mejor aquí, cuál es el tipo de texto que me están pidiendo, y luego todos estos detalles estructurales y estilísticos como que salen por añadidura. En el curso, este paso es bastante fácil porque yo estoy dando la estructura, que era una introducción, un cuerpo, una conclusión, las referencias, y yo también expliqué las cuestiones de los argumentos, de la extensión, de las paráfrasis, etcétera. Entonces ya tenemos los lineamientos. Finalmente, en esta etapa de planificación, nuestro último paso sería el acopio de la información. Una vez que hemos analizado la situación comunicativa, determinamos cuál es el tipo de texto que vamos a producir y por lo tanto, cuál es la estructura y los detallitos. Ok, tengo que empezar a buscar la información. Ya sé qué es lo que tengo que escribir. Y en este punto, Franklin, a mí, digamos, es un punto que personalmente a mí como que me cuesta, pero es como muy esclarecedor también. Muchas veces cuando nosotros nos ponen a escribir cuestiones, vamos a ver, a la gente le da pánico ver una hoja en blanco y sentirse que está ya al frente de un texto y ahora sí que escribo, porque no me van a llegar las ideas, porque lo tengo que entregar en 3 horas y yo no sé, estoy bloqueada, no me bajan las ideas como si fuera por inspiración divina. No es que a nosotros nos cuesta escribir porque no nos llegan ideas, nos cuesta escribir y no nos llegan ideas porque no hemos leído. Y por lo general, y lo vamos a ver en esta clase, el proceso de escritura no se hace sin leer. Y eso es lo que a la gente usualmente le cuesta. Yo no puedo escribir nada sin haber leído. Es que de verdad, por más, o sea, necesitamos toda una vida de estudios universitarios y toda una vida de estudiar para dizque empezar a escribir algo sobre lo cual somos expertos. Pero hay cualquier cantidad de leída antes. Yo no puedo escribir sin leer. Y esta es una gran diferencia que está muy estudiada, digamos, una gran diferencia entre escritores expertos y escritores principiantes, en el hecho de que no se atienen a su inspiración o a sus conocimientos, sino que los escritores expertos hacen todo un acopio de la información. Entonces, insisto, las ideas en un texto escrito no proceden únicamente de ingenio e invención propia, sino que hay que investigar en fuentes confiables a profundidad y leer detenida y conscientemente sobre el tema. Una vez que ya hemos leído sobre el tema, vea, no le alcanza a uno la extensión que le dan porque más bien le faltaron un montón de cosas que decir. Pero ya cuando uno ha leído y más bien tiene este montón de información que tiene que empezar a recortar. Pero no funciona en el caso contrario. No es que yo nada más me siento y ya, el texto se va a crear por generación espontánea, ¿verdad? En el curso, para nuestro texto expositivo argumentativo, yo le insistía que hay que hacer un proceso de investigación. En este caso, yo no di las fuentes, yo le dejé a usted buscar las fuentes y que leyera bastante sobre el tema. Si es un tema que usted ya ha trabajado, todavía mejor. En este punto, entonces, tenemos ya listas las fases, digamos, primeras de la planificación. Analizamos la situación comunicativa, definimos el tipo de texto y tema, estructura y detalles y buscamos la información. Para la vida, si en algún momento después de este curso a usted lo mandan a escribir cualquier cosa que usted en la vida ha escrito para que no entre en pánico y todo salga bien, usted empieza con estos pasos. No desespera,
Empiece a analizar la situación comunicativa y el resto. Ya con esta base es mucho más fácil, y ahora sí entramos como en materia ya propiamente, producir el esquema de ideas. Sin hacer estas etapas previas, sin yo haberle dicho a usted, bueno, esto es lo del curso, tiene que escribir este ensayo con esta estructura, con estos detalles sobre un tema que a usted le guste. Sin esta plataforma antes, mentiras que vamos a empezar a generar ideas porque sí y ya nos van a caer. Entonces, en el curso yo les pido un esquema de ideas que tenga introducción, cuerpo argumentativo, conclusión y al final las referencias. Vamos, yo le voy a explicar la parte de, en esta clase de hoy, la parte de la introducción, eh, la parte del cuerpo y la parte de la conclusión. Creo que sí me da tiempo. Entonces, para la introducción. En la introducción del curso, yo le pedía una declaración de tesis y las estrategias de introducción que todavía no vamos a ver. La declaración de tesis, la tesis es el planteamiento central que usted va a sostener en su ensayo. Como le explicaba ayer, para formular la tesis, yo necesito, les pido la aseveración, esta afirmación, declaración contundente, y los argumentos, es decir, las ideas que apoyan esta aseveración que usted está formulando. Por ejemplo, el ser humano está perdiendo el interés en socializar con los demás debido a el uso excesivo de la tecnología y la falta de comunicación. Con estas dos ideas de base, yo puedo formular esta declaración de tesis. El ser humano está perdiendo el interés en socializar con los demás debido al uso de la tecnología y la falta de comunicación. Esto es así de sencillo. Ahora, una declaración de tesis, valga la pena aclarar, no necesariamente tiene que ser polarizada. No tiene que ser en términos de sí o no, de que el fenómeno es bueno o malo, positivo o negativo. Una declaración de tesis es simplemente una toma de postura frente a un fenómeno, un acontecimiento o varias alternativas. Ciertamente, yo puedo posicionarme de una manera más radical haciendo estas polaridades. Yo puedo decir, el uso del celular es perjudicial, esta es mi aseveración, porque genera dependencia en los usuarios y ocasiona desconexión social entre las personas. Esta es una tesis, es válida, pero no necesariamente todas las tesis tienen que tener esta polarización positivo-negativo. En otro escenario, yo podría formular mi aseveración: el desarrollo de la tecnología ha provocado un cambio social porque modifica el valor de una persona y aumenta la dependencia tecnológica. Esta es una toma de postura, es una declaración de tesis que no se ve tan polarizada, sino que se ve precisamente como un posicionamiento del autor. Entonces, acá tenemos estas dos alternativas. ¿Cuáles son los pasos para declarar una tesis? A veces, si usted ha leído mucho sobre un tema, puede tener mucha claridad sobre la tesis que usted quiere defender. A veces, aunque hayamos leído mucho sobre el tema o precisamente porque hemos leído un montón, puede que nos perdamos en, al final de cuentas, cuál es el posicionamiento que yo tengo. Para prevenir confundirnos, yo doy estas recomendaciones. Para hacer una tesis, se efectúa una lluvia de ideas sobre el tema. Usted saque todo lo que usted sabe sobre el tema, todo lo que usted piensa sobre el tema. Digamos que, por ejemplo, adoptar un animal es muy positivo para las familias, antes que comprar animales es más favorable socialmente que adoptar animales, etcétera, etcétera. Entonces, usted saca todo lo que usted piensa sobre el tema, ordena esas ideas y toma una posición respecto al tema.
ok, así, de todo esto, ¿qué opino yo? ¿Qué es lo que opino yo realmente sobre este tema? Esa opinión suya va a ser la tesis que usted va a defender. Y todas las otras ideas que a usted le quedan circulando son muy útiles porque probablemente de ahí salgan los argumentos, todas las ideas de apoyo y todo lo que va a aprovechar después. Siguiendo este ejemplo de la adopción, digamos que yo hago una lluvia de ideas donde yo hago un recuento de casos de adopción, de que hay perros que, los perros de color negro son los que andan botados por la calle, que la gente maltrata a los perros callejeros, que los gatos callejeros son más difíciles de controlar, porque yo hago toda la lluvia de ideas. Y luego, al final del desahogo, yo planteo, ok, adoptar un animal es una alternativa más amigable, económica y socialmente que comprar una mascota. Esta es una postura personal. Y todo lo que yo había dejado antes pueden ser ideas que a mí me apoyen para respaldar esa tesis. En el ejemplo del curso, el autor del ensayo formula esta tesis. El imaginario nacional del fútbol perjudica a las masculinidades diversas. Eso es lo que él está defendiendo, que hay un prejuicio en contra de las masculinidades diversas, debido a la asignación de estereotipos de género y la exclusión de otras masculinidades dentro de ese deporte. La tesis está muy clara. Entonces, la idea es, ay, me quedé pegadilla. Por un segundo, pero ya volvió. Ya, ok. Entonces, la idea es que usted formule así tal cual una tesis bien clarita, bien concisa. Ok, ¿todo claro hasta acá con lo de la tesis y las estrategias? Sí, perfectamente. Ok, cuénteme, Franklin, ¿ya usted ha pensado de qué iba a hacer el ensayo? El tema de la Sí, monografía. Ajá, ¿cuál es? sí, yo estoy trabajando sobre un tipo de voz específico y un repertorio que yo voy a cantar, que es, digamos, como parte de esa clasificación vocal. Y para el ensayo, yo pensé en hacer como vamos a ver cómo lo presento. Definir las características de ese tipo de voz específica y diferenciarlas de otros tipos de voces similares. Entonces, no es un tema tan complejo en cuanto a, digamos, la cantidad de información, pero sí es tal vez un poco controversial en el sentido de que para clasificar una voz no es solo A, B y C, sino que hay un montón de condiciones que pueden o no pueden darse. Entonces, creo que no se me va a complicar tanto, pero sí tiene un Ok, cierto debate. ok, súper bien. Sí, eso es lo más favorable, que tuviera algo de debate. Entonces, hasta este punto, lo único que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? De la parte de la introducción es la declaración de tesis. Ahora pasamos al cuerpo argumentativo. Entonces, el cuerpo argumentativo, según las instrucciones del ensayo, tenía que tener estos cuatro aspectos. Dos argumentos y para cada argumento usted tenía que incorporar ideas de apoyo, evidencias que sustenten estas ideas y también señalar una opinión, que en algunos casos puede ser, ahí se alterna, una opinión personal suya como autor o alguna opinión que emita algún experto en el tema. Vamos a ir viendo cómo montar uno a uno. Entonces, lo primero es el argumento. Los argumentos son los cuales usted mencionó, los que mencionó en la declaración de tesis. Las ideas de apoyo son estos planteamientos que van a detallar cada argumento. Yo le recomiendo al menos dos ideas de apoyo por argumento. Y la idea, si a usted se le complica, una estrategia es que las ideas de apoyo respondan a la pregunta, ¿cómo se manifiesta el argumento? ¿Cómo se evidencia?
Por ejemplo, en el ensayo del curso, en el ejemplo del curso, ya veíamos que el autor proponía que el imaginario nacional de fútbol perjudica las masculinidades diversas por la asignación de estereotipos de género y la exclusión de otras masculinidades. Cada uno de estos argumentos tiene que respaldarse con al menos dos ideas de apoyo. Esta persona dice que cómo se manifiesta la asignación de estereotipos de género. Se manifiesta en que hay estereotipos relacionados con la selección nacional de fútbol y en que hay estereotipos de género relacionados con los comportamientos de los aficionados de fútbol. Es así como él lo va a desarrollar. Hay estereotipos de la selección y estereotipos de los aficionados. Ahora, para el argumento 2, él dice que se excluyen otras masculinidades en el fútbol. ¿Cómo se manifiesta este argumento? Porque se excluye a jugadores homosexuales entre los mismos colegas y porque hay exclusión de jugadores homosexuales por parte de la afición. Con base en estas ideas, él va a desarrollar el tema de la exclusión y con base en estas ideas va a desarrollar el tema, este argumento de la asignación de estereotipos de género. Entonces acá tenemos todo bien nuestras ideas de apoyo. Ahora, estas ideas de apoyo suenan muy bonitas, pero hasta el momento son ideas mías. Yo necesito sustentarlas. Es decir, necesito buscar las evidencias para cada idea de apoyo. Acá, como evidencias, es donde entran en juego las citas textuales y las paráfrasis o ejemplos que usted pudiera desarrollar. Estas evidencias no solo tienen que pegarse ahí, sino que se tienen que explicar y analizar para articular el texto, darle esta integración. Entonces, vamos al ejemplo del curso. Teníamos nuestro argumento 1 y hace un momentito habíamos visto estas ideas de apoyo. Nuestra idea de apoyo 1 era, hay estereotipos de género relacionados con la selección nacional. Y para sustentar esta idea, el autor utiliza un parafraseo. Los jugadores de la selección nacional son descritos como guerreros que defienden a la nación como si se tratase de caballeros que protegen a una doncella. Mediante este parafraseo, yo apoyo la existencia de los estereotipos de género relacionados con la selección nacional. Ahora, mi idea de apoyo 2 era los estereotipos sobre el comportamiento de los aficionados. Y acá el autor coloca una cita textual. Los simpatizantes del fútbol expresan dimensiones de una competencia para dirimir quién es en realidad hombre y quién no, refiriéndose al comportamiento de los aficionados. Y además, como en el curso yo estoy pidiendo 3 citas cortas y 3 paráfrasis, de paso el autor se encontró un parafraseo adicional para sustentar esta idea de apoyo 2. Entonces ahí lleva 2 parafraseos y una cita textual. Precisamente en relación con lo de los estereotipos de género de los aficionados, dice, el estereotipo de hombre violento, el cual se refleja en el fútbol mediante la normalización del aficionado agresivo como característica positiva, ya que este tipo de aficionado confirma su hombría con violencia, lo cual normaliza la agresividad y el rechazo hacia otras masculinidades no tradicionales. Hasta aquí va maravilloso. Se supone que así de ordenadito debería venir el texto, su esquema, así como muy cuadrado, porque hasta el momento se ve muy cuadrado. Entonces, el mismo procedimiento se hace con el segundo argumento. En este caso, teníamos como idea de apoyo que se excluye entre colegas a los jugadores homosexuales y acá se apoya esta idea con una cita textual. Esta forma de excluir al homosexual construye la hegemonía interna dentro de los propios jugadores del club
y surge de la incomodidad que el homosexual provoca dentro de un espacio totalmente habitado por jugadores heterosexuales. Y luego, para la segunda idea de apoyo, que era la exclusión de los jugadores homosexuales por parte de la afición, pone una cita textual y un parafraseo. Es imposible que un futbolista se declare homosexual porque los propios aficionados del fútbol lo convierten en algo imposible. Cita textual. Y el parafraseo, un ejemplo es el caso de Thomas Hitzberger, primer jugador en declararse homosexual en Alemania y uno de los pocos en el mundo, quien solo se atrevió a expresar su identidad sexual una vez retirado. Aquí tendríamos todo súper bien montado y acá tenemos dos citas textuales y un parafraseo. Entonces ya como completamos lo que vamos completando lo que se pide para el curso. En este punto buscamos las evidencias. Aquí se ve súper fácil. Tal vez lo complicado de esta etapa es realmente buscar las citas que nos apoyen las ideas que nosotros queremos desarrollar. Porque claro, este como es un ejemplo que ya estaba hecho, parece que es todo sencillo, que las vamos a encontrar así, así como así. Pero en realidad el trabajo que cuesta acá es como navegar en las fuentes, pero se logra. Y por último, una vez que hemos sustentado las ideas, hay que incluir una opinión para cada argumento. Yo le decía que esta opinión puede ser personal o puede ser de algún experto. Y si es de algún experto, súper bien se utiliza una paráfrasis. Entonces, para nuestra idea de apoyo 1, la idea de apoyo 2 la habíamos nutrido con estas dos evidencias. Entonces, la idea de apoyo 1, yo la voy a completar con una opinión personal. Entonces, esta es la opinión del autor del texto. Este estereotipo de género perjudica la masculinidad alternativa ya que condiciona a jugadores y aficionados, varones, a un rol tradicionalmente reduccionista, el de hombre fuerte, heroico y defensor. Y para mi argumento 2, de nuevo, yo tenía para mi idea 2, ya la había nutrido con dos evidencias. Voy a poner la opinión personal acá, en la idea de apoyo 1. Con base en dicho rechazo, el imaginario nacional del fútbol se cierra a masculinidad alternativa y por ende la perjudica. Hablando de la exclusión entre colegas. Entonces, ¿cómo debería verse este maravilloso esquema de la parte del cuerpo? Al día de hoy, porque vea que todavía nos hace falta el análisis y la explicación, al día de hoy, con lo que yo le estoy explicando hoy, la idea es conseguir un esquema de este tipo, muy desglosado, que sería la tesis con sus argumentos, con sus ideas de apoyo y las respectivas evidencias y opiniones. No es difícil, es una cuestión de tener orden. Y como ve, que también se lo decía ayer, teniendo este esquema ya elaborado, ya construir el texto propiamente debería ser casi automático, porque se tienen todos los recursos. Entonces ya sería casi como de empezar a integrar. Preguntas, creo que era aquí. Ajá, preguntas en este punto sobre la parte del esquema. Pues la verdad no, está muy claro. Nada más, pues sí, lo que usted decía ahorita, encontrar las citas que sirvan como evidencia no va a ser tan sencillo, me imagino. Ajá, ajá. Por eso todo dependía de como de la tesis, ¿verdad? O de lo que usted haya leído. Porque también, Franklin, pues a usted puede que le guste mucho un argumento, digamos que usted tenga tres, pero si del número uno casi no tiene fuentes, mejor no lo usa. Y pone del que pueda, de los argumentos de los que pueda encontrar más, ¿verdad? Que esa también es otra alternativa. Ok, y entonces llegamos a la conclusión. Para la conclusión, en el curso, yo les pido tres cuestiones: el resumen de ideas, la demostración de la tesis y las estrategias de conclusión. Esto no lo vemos todavía. Recordemos, acá tenemos nuestra tesis
El primer punto es hacer como un resumen de la tesis. Entonces es casi que replantearla, ponerla en otras palabras. El imaginario del fútbol costarricense perjudica la masculinidad diversa debido al carácter negativo que acompaña a los estereotipos socialmente impuestos al género masculino, que eso era el primer argumento, la asignación de estereotipos de género, y así como la exclusión de la diversidad sexual e identitaria dentro del fútbol. Ese era el argumento 2, la exclusión de otras masculinidades. Es decir la tesis con otras palabras. Y luego, después de esta enunciación, yo voy a hacer como que la tesis, evidentemente por toda la argumentación que yo hice antes, ya está demostrada. Como se ha expuesto hasta este punto, la noción tradicional y masculinista que como nación hemos construido alrededor del fútbol perjudica a jugadores y aficionados homosexuales, transgénero, no binarios, entre otros, pues desfavorece la aparición y consolidación de masculinidades no tradicionales en nuestra sociedad e imaginario nacional. ¿Cuál es la clave aquí? Como se ha expuesto hasta este punto. Queda demostrado que se ha argumentado que se demostró anteriormente, se puede apreciar. El punto es que yo repita la tesis y ya la demuestre como confirmada, porque en realidad si yo argumenté bien, efectivamente la tesis se confirmó con todas las evidencias que yo pude aportar. Son estas dos partes solamente. Entonces, ¿qué vamos viendo en este punto? Que escribir un texto realmente no es lo que consume el tiempo, es la planificación. Es la planificación la etapa que mayor tiempo demanda. Y eso no sé cómo, no sé si usted, digamos, un ejemplo como cuando uno es profesor, ¿verdad? O profesora, o sea, para dar una clase se necesitó un montón de planificación previa y si usted ya no planeó mucho es porque tiene no sé cuántos años de experiencia ya dando que lo preceden. Entonces, realmente es sentarse a escribir no es nada. Ya cuando usted tiene toda la planificación y toda la lectura, toda la información rastreada, el texto sale solo. Pero nosotros solemos menospreciar el tiempo de planificación y en realidad es al que más detalle, cuidado y tiempo hay que darle a la parte de planificación. Muchas cosas en la vida son como de planificación. Entonces, cuanto más tiempo invierta uno planificando, buscando las fuentes, organizándose, el texto como que más rápido sale solo. Y sí, sí, sí. Yo también lo veo mucho como en investigación. Entonces, ya habiéndole explicado todas estas etapas, ¿qué nos queda para el trabajo en casa? Ya se imaginará que es esta etapa de planificación que yo le acabo de mostrar. La idea es que para la siguiente semana, que es la entrega asincrónica, usted me presente la declaración de tesis como argumento 1 y argumento 2, el cuerpo argumentativo, ¿verdad? Con las ideas de apoyo, las evidencias y la opinión personal. Vea el balance entre los argumentos. La idea es que se desarrollen balanceados. Y la parte de la conclusión, el resumen de ideas y la demostración de la tesis. Esta demostración de la tesis puede ser que no salga perfecta, pero digamos que hay algo que puede hacer como de borrador. Y por último, me quería detener y repasar lo de las citaciones. Solo retomar la distinción. Recordemos que para el curso se necesitan 3 citas textuales cortas y 3 parafraseos. Entonces, de nuevo, una cita textual es aquella inferior a 40 palabras. Ponemos el autor, el año y el número de página. Y el parafraseo es cuando decimos en otras palabras la información, ponemos el autor y el año. Yo no necesito que usted me presente ese esquema
así como yo lo estoy mostrando en la clase, digamos, esas partes así en Canva, sino que ya usted puede traer el avance o subir el avance así. Sería la introducción con la declaración de tesis, porque las estrategias no las hemos visto. Aquí el argumento uno, la idea de apoyo uno, la evidencia sin el análisis, ¿ya? Porque el análisis yo no lo estoy pidiendo, la idea de apoyo uno, la evidencia y la opinión. Idea de apoyo dos, la evidencia, aquí está. Entonces usted ya lo puede ir presentando así. Le va a servir mucho guiarse por este material que yo voy a subir. Entonces usted sabe que es esto, digamos, esta parte que está acá. Me voy a ir a mediación para ver, para decirle dónde están los materiales. Ay, sí, es tempranito. Entonces, acá ya yo voy a activar esta parte, la presentación, y mm, es esta. Esta es la participación, su asistencia a clase hoy. Y para el 11, que es el próximo martes, para el 11, aquí es donde le pido, en esta carpeta deberá entregar un avance del esquema para el ensayo final en formato Word. El avance debe incluir como mínimo la planificación completa del primer argumento. Digamos, Franklin, que usted está muy cargado, está con muchas cosas, entonces no puede presentar todo el esquema con todos los argumentos, ¿verdad? Todo el desarrollo de las citas y todo. Por lo menos presente la introducción y el primer argumento completo. Por lo menos esta parte de acá. Esto usted lo sube a esa carpeta y ya yo me doy por satisfecha que esta fue la entrega, digamos, de la clase asincrónica del próximo martes que no nos vemos. Yo el martes, vamos a ver a qué hora lo puse. No me acuerdo. Yo el martes entro y lo reviso a las... Ah, no, pues no lo puse. ¿A qué hora le sirve? ¿Como a las 6? ¿O le sirve miércoles o martes? Si fuera martes, a las 5 porque ya a esa hora entro al otro curso, entonces ya no me da chance de trabajar más, pero tengo toda la mañana del martes libre, entonces lo puedo Ok, trabajar ese día. perfecto. Entonces el martes ya lo sube acá y nosotros nos veríamos de hoy en 8 para la siguiente parte que es la de la textualización. Y listísimo. ¿Alguna duda o todo clarísimo? No, perfecto. Y más bien estaba sacando